Quiero acá entonces dar comienzo con unas palabras de un analista político en relación al evento que tuvimos en el año 2016 con respecto al plebiscito. Si se hubiera valorado el componente emocional que subyace en las políticas públicas que buscaban por fin poner fin a las causas del conflicto armado, reversar sus impactos y enviar su continuación, podría haber sido sencillo. Sin embargo, el aspecto emocional fue menospreciado. Relegar el componente emocional a un segundo plano tuvo dos consecuencias nefastas. La primera, una apropiación segmentada y tímida de los acuerdos. Y la segunda, el monopolio de mensajes emocionales por parte de los críticos del acuerdo, estableciendo así un canal de comunicación directo con el aspecto más básico de la humanidad de los colombianos, nuestros sentimientos. En este proceso del posconflicto quizás logremos entonces traducir toda esa política pública que obviamente ha tenido muchos beneficios económicos en un universo dialógico de sentimientos que resignifiquen el presente y el futuro del país. Por consiguiente, aún tenemos un gran reto por delante. Debemos potenciar nuestra inteligencia emocional y de eso se trata más o menos mi intervención y mi reflexión en relación a esto. Este sería como el contenido en el cual estaría basada mi ponencia, desde la neurociencia e inteligencia emocional, emoción, clasificación, cerebro emocional, la inteligencia emocional, modelos de esa inteligencia emocional, pedagogía de las emociones, resignificación, obviamente resignificación emocional, y la autorregulación emocional como esa resignificación en la construcción de esa red de conocimiento para poder lograr hablar de esas redes de conocimiento. Aquí hemos hablado de redes sociales, hemos hablado de las distintas formas o maneras cómo interactuamos y cómo nos comunicamos el uno con el otro. De todas formas, hay en mi símil hago de redes neuronales con relación a las redes sociales, a las redes de conocimiento, y obviamente esas comunidades hay que verlas como unos nodos en los cuales debe de haber una comunicación entre ellas. Ahora, por favor. Ok. Antes de iniciar, debo de retomar la neurociencia por un lado y obviamente la inteligencia emocional por el otro, ya que son esas dos disciplinas que a mi modo de ver convergen específicamente en que las emociones realmente son las que gobiernan la forma como el ser humano interactuamos con el entorno, de lo que percibimos y de las formas que damos respuesta a ello. Así que a las personas los pone en un acontecimiento, nos pone en alerta con respecto a algo que sea sospechoso, nos hace huir, obviamente, cuando vemos advenir un peligro, o nos impulsa a aventurarnos, como quien dice, cuando esa satisfacción es apremiante, o sea, de atacar o de huir como tal. Sí quiero empezar para entender qué es la parte de la emoción. Y la emoción, desde la parte latina, o sea, tiene su parte etimológica, que significa es moverse, y eso significa es que siempre vamos a tener una tendencia al actuar. Estas emociones entonces es lo que permanentemente sentimos y es lo que nos hace sencillamente esencial en nuestro comportamiento. Por lo tanto, yo diría que es el que nos da el color a eso, lo que hacemos, a lo que pensamos, y necesitamos obviamente ese binomio de cognición y emoción. Eso simplemente a nivel de esas emociones básicas, las compartimos con la escala filogenética con los animales, las básicas que siempre. ¿Quién sabe ustedes cuáles serían esas emociones básicas? La tristeza, la alegría, la rabia. Ok, esas, pero nosotros al estar en una escala filogenética ya mucho más avanzada, obviamente se van complejizando hasta llegar a unas emociones tan complejas
del ser humano, como tiene que ser lo que es el perdón, lo que es la reconciliación, lo que es la vergüenza, lo que es el orgullo. Y cada comunidad, dependiendo de acuerdo a su contexto social-cultural, va a tener una interpretación, una comprensión de ello. Por favor. Entonces, para acá para mí vital que ustedes comprendan que también las emociones vamos a tener ese componente subjetivo que tiene que ver con mi persona, con mi sentir, y hay unos sentimientos que pueden ser positivos y negativos, que aquí nos referimos a lo que es la clasificación. Si quieren podemos pasar a la siguiente. Estas son las generales, ¿vale? Con las emociones básicas, la felicidad, el miedo, la rabia o la alegría, como llamamos. La próxima, por favor. Bueno, la próxima esto lo voy a adelantar. Vamos entonces a revisar como esas clasificaciones de las emociones, y sobre todo que para mí es importante que los tengamos en cuenta, porque todas estas emociones es lo que permanentemente permea nuestras actuaciones en la comunidad y en la relación con el otro. Y esto realmente, por ejemplo, el de la ira, el odio, todo lo demás fue visto dentro del plebiscito. O sea que eso es innegable, negar esa parte que fue manejada en relación a las emociones. Entonces, dentro de esas clasificaciones tenemos hay unas emociones que son las desfavorables, desagradables, que las podríamos considerar, que tienen que ver entonces los celos, la envidia, el enojo, ¿sí? Entonces, y fíjense que a nivel social las podemos considerar problemáticas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va a estar enfocado en hacer daño al otro o a nosotros mismos. Hay emociones existenciales, aquí menciono algunas de las más importantes, que tienen que ver con la ansiedad, el miedo, la culpa y la vergüenza. Esto significa es porque atenta contra nuestras creencias, atenta realmente con nuestros significados o la idea que tenemos, quiénes somos, cuál es nuestro lugar, nuestra misión en este mundo, y en relación a la calidad de la existencia como tal. Hay emociones que son provocadas por unas condiciones desfavorables como tal, que tiene que ver entonces con la esperanza, la tristeza, la depresión y el alivio. Esos son como 4 condiciones. Cuando uno no tiene esperanza, puede llegar entonces a una depresión. O sea que una emoción puede llevar a otra. Ahora, cuando hablemos de la resignificación, de volver a darle esa nueva mirada, vamos a entender cómo podemos jugar con estas emociones. Luego hay unas condiciones de vida favorable, que obviamente cuando estamos en el amor, el orgullo de padre o el orgullo de madre, el orgullo del hijo, felicidad, etcétera, simple y llanamente es cuando nosotros hemos cumplido unos objetivos. La siguiente, estas emociones empáticas ya se diferencian de las anteriores. Las anteriores son más individuales, más subjetivas como tal, del sentir, y estas estamos hablando las que se a través del colectivo, y por eso para mí es vital hablar de la gratitud, la compasión, que son 2 elementos vitales que cuando se vive en convivencia y en convivencia pacífica, estas son dos emociones que las compartimos y las convivimos permanentemente. Okay. No sé si valdrá en estos momentos como de hacer un recorderis, es como simplemente en la línea de la escala filogenética, como todo nuestro ser ha evolucionado de tal manera que podemos compartir muchas cosas desde lo reptiliano, desde lo mamífero, hasta poder tener la corteza cerebral para poder hablar de los sentimientos. O sea que ya estamos hablando de un nivel muchísimo más evolucionado. Bueno, creo que puedo obviar esto. De todas formas, sí me interesa, porque aunque nosotros todos tenemos que tener una motivación, y es lo que los mueve en sus comunidades, en trabajar con el otro y trabajar para el otro. Es la motivación, son emociones, y
eso es lo que nos permite tener un reconocimiento social que tiene que ver con esa cognición, y lo vamos a ver plasmado en nuestro comportamiento social. Ok, esta es como la palabra también etimológica que tiene que ver con la palabra de inteligencia, tiene que ver mucho con lo que poder escoger, hacer una lectura de manera muy perfecta, o por lo menos desde la mirada de cada uno, y que es lo que nos permite optar por la mejor elección como tal. A eso es lo que vamos entonces a entender como inteligencia. Ya la inteligencia emocional, ya vamos entonces a revisar es cómo podemos nosotros gestionar, y cuando hablo de esa inteligencia emocional, es gestionar son unas habilidades socioemocionales. Ahora simplemente menciono algunas de ellas porque es una lista muy larga, pero lo importante acá es cómo gestionamos nuestro actuar y nuestro sentir en relación al entorno que estamos. En este caso, pues estamos hablando de nuestras comunidades como tal. Goleman obviamente pues nos ofrece y nos dice de que hay 5 habilidades socioemocionales que todos los seres humanos deberíamos de poner sobre la vida cotidianidad, que es primero conocerme a mí mismo, conocer nuestras propias emociones, o sea, ser conscientes, reconocer qué es lo que siento y reconocer si en el momento lo que tengo es vergüenza, si tengo rabia, si tengo ira, todo lo demás, para poder entonces empezar a hacer un control de ellas, luego manejar esos mismos sentimientos con respecto a esa misma toma de conciencias. Lo importante acá es de qué manera podemos suavizar, por ejemplo, cuando tenemos ira, cuando tenemos esa furia, cuando se nos sale algo del control de las manos, y que valga la pena decir de que contar hasta 10 sí sirve. Contar hasta 10 sirve, eso nos lo decían las abuelas y todo, mija, cuente hasta 10, respire y cuente hasta 10. Más de un muerto que no hemos tenido que enterrar, mejor dicho, o sea, hemos evitado, porque una vez tiene ese dicho estoy que como el mato y como del muerto. Así que esto sí es parte, porque llega oxigenación a nivel del cerebro, y eso es parte de esta forma de gestionarlo. La motivación es muy también en relación pues con la misma emoción, como lo habíamos comentado desde el principio. Lo importante es, terminemos en este momento, es el reconocimiento de las emociones del otro. Esto es a lo que se refiere la empatía, y la empatía obviamente tiene una explicación fisiológica, hay una estructura anatómica que responde a ello, hay un sentido de por qué las mujeres somos más empáticas que los hombres, porque además los cerebros del hombre y de la mujer, aunque compartamos muchísimas cosas, son muy diferentes. Ay, me encanta la mirada que me acaban de hacer. Somos distintos, totalmente distintos, aunque manejemos las estructuras y que seamos hechos de lo mismo, pero la forma como hacemos las conexiones de esas neuronas, que es lo que nos permite realmente el sentir, el hacer, el decir de manera simultánea, sí somos diferentes. Y a nivel de estructura, pues tenemos más neuronas espejo, porque de esa manera que los hombres, y eso es lo que nos permite entonces que las mujeres tengamos mayor facilidad. Eso no significa que los hombres no puedan trabajar en ello y poderse, como decimos, ponerlo en el zapato del otro. Ok, y esto de establecer relaciones creo que es lo que nos une con respecto a de las ponencias que he alcanzado a escuchar y de lo que estamos trabajando. Esto tiene que ver mucho con la parte ya de las redes. Esto tiene que ver mucho con el liderazgo, o sea que eso significa que ustedes tienen una inteligencia emocional con mucho calibre. Así que por ahí unas felicidades para ustedes. Dentro de lo que a mí me interesa muchísimo, pues obviamente como educadora y pedagoga, es trabajar la pedagogía de las emociones.
y creo que eso ha sido una falencia en estos acuerdos de paz, que no hicimos bien la tarea desde el principio, no iniciamos realmente con esa pedagogía de las emociones desde nuestros preescolares, etcétera, y nuestras mismas comunidades. Entonces, lo que han hecho es hacer, a nadie pueden obligar a perdonar, a nadie pueden obligar a reconciliar. Eso es todo un proceso interno, ¿sí? Entonces, esa es de las cosas que me interesaría de que quedara plasmado en esta intervención, de que, por favor, podemos continuar. Bueno, yo creo que no, podemos continuarlo acá. Ok, ay, se me fue mucho. Ok. Dentro de las, diríamos, como de los elementos primordiales para poder hablar de esa inteligencia emocional, diríamos que hay unos elementos prioritarios que tienen que ver con esa autonomía emocional, o sea, que tiene que ver específicamente con unas microcompetencias o unas microhabilidades que debemos formarlas. Primero, la autoestima, que si uno no tiene una imagen positiva de uno mismo, es muy complicado llegar a mirar el otro, o sea, tener esa, diríamos, la forma de percibir al otro, y si no nos perdonamos a nosotros mismos, pues es mucho más complicado perdonar al otro. La parte de ser eficaces en nuestras emociones, pues es un poco, diríamos, un poco complicado, porque ya se requeriría de unas habilidades muchísimo mayores. Dentro de, yo creo que ahora sí podemos empezar con un poco que tengo de la lista de las habilidades. Dentro de pedagogía de emociones vamos pasando. Ok, lo primero que hay que empezar a tener, esto es más desde la pedagogía, por eso van a encontrar un listado como tal, que es como el checklist, como hacer nuestras tareas. Lo primero, el respeto por los demás. Obviamente siempre voy a hablar primero de respeto hacia mí misma, para poder entonces respetar al otro, y ese respeto por el otro, por los demás, es desde la inicial, tenemos que aceptar las diferencias individuales, la diversidad como tales, como tal. La otra es practicar la comunicación receptiva. Eso significa que entonces que esa comunicación verbal y no verbal sea permanente, y que podamos hacer, cuando hablamos entre líneas, nosotros podemos llegar a tener esa facultad de comprender el lenguaje no verbal. ¿A través de qué? A través de los gestos, a través de la aproximación, o a través simplemente el de alejamiento, que todo eso se llama proxémico, que tiene que ver con ese espacio. Practicar la comunicación expresiva. Dentro de todas estas conversaciones es el poder expresar nuestros propios pensamientos y respetar el pensamiento del otro. Todo esto, aunque ustedes como líderes, yo estoy completamente segura que ustedes hacen un checklist y creo que les da un buen puntaje. Simplemente es hacerlo consciente. Lo otro tiene que ver es con compartir las emociones. Es muchísimo ya más complicado, porque de todas formas tendría que tener ya un grado de tanto de madurez como el grado de acercamiento, de confianza que uno tenga con el otro. Este es otro elemento importante en esta parte de la pedagogía de la emoción, o sea, la inteligencia emocional, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, que tiene que ver con la cooperación, que tiene que ver con lo prosocial. Significa es que o en la parte de los líderes siempre están en función de lo social, en función de servicio, en función del otro, y cuando hablo del otro me estoy refiriendo a la comunidad. Y un detalle es que no lo tienen que pedir, al líder le nace, lo hace.
sin necesidad de que sea como un mandamiento con respecto a ello. Otra de estas grandes cualidades, ser asertivo, y es de las pocas cosas que nos enseñan en la escuela, lo que llamamos la asertividad, de uno poder, diríamos, ser equilibrado en el momento adecuado, el de poder contener entre esa agresividad, o sea, ese actuar de manera, diríamos, impulsiva, o ser a veces demasiado pasivos. La prevención y solución de conflictos, pienso que esta es de las cualidades muchísimo más selectivas, de muchísima más afinidad como tal, porque es la posibilidad, de acuerdo a las experiencias, de uno poder anticipar antes de que suceda un conflicto, suceda una pelea o suceda, por ejemplo, algo en la comunidad. Y eso creo que es parte de lo que ustedes hablan del consejo, que hablan de todos esos estamentos, y ustedes siempre es tratando de afrontar de manera positiva hoy esa solución a esos conflictos, tanto a nivel social o que puedan existir a niveles interpersonales como tal. Bueno, la capacidad pues, de gestionar situaciones emocionales nos estamos refiriendo, que puede pasar, que tiene que ver con respecto a la relación permanente que uno tiene. Voy a terminar con esta partecita. Cabe concluir entonces que la educación emocional debería ser realmente una innovación a nivel psicopedagógico para que responda a esas necesidades, y específicamente tiene que ver con esa convivencia pacífica o la convivencia que tanto deseamos. Vamos entonces al otro ítem con relación a ese concepto. Son muchas otras listas, pero esa después queda escrita en la ponencia. ¿Qué es esto de la resignificación? Y pienso que fue uno de los elementos que aquí tocaron muchísimo cuando se dice todo lo que hemos vivido tenemos que haber aprendido de manera, o sea, fue algo negativo, pero que hay que aprender a sacarle provecho de lo mejor y aprender a mirarlo desde otra óptica como tal. O sea que eso significaría que le tendríamos que estar dando constantemente un significado diferente a ello. Acá, cuando habla de la resignificación emocional, estamos entonces hablando específicamente de las experiencias a las que nos hemos sometido permanentemente en este conflicto armado, y cada comunidad lo ha vivido de manera diferente, ya sea que haya sido atacado por la guerrilla, o haya sido atacado por la otra derecha, sin darle ese nombre. Eso, ahora sí se nos trata. Pasemos, por favor. Bueno, cada una entonces de nuestras experiencias vamos a asociarlas a una emoción específica, y eso hace que si nosotros le damos una connotación diferente, pues nos vamos centrando en esa emoción positiva. Puedo pasar porque ahora vamos a entrar entonces a ese concepto de red. Esta de red, entonces vamos a ver qué es lo que estábamos los compañeros, donde está lo que decía ustedes, que vamos entonces a entender red, va a ser ese conjunto. Habíamos hablado de que pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser entidades públicas, pueden ser o privadas como tal, pero lo importante acá es que vamos a compartir los mismos intereses, vamos a compartir los mismos recursos, vamos a compartir las mismas capacidades, eso teniendo en cuenta de que todos buscamos el mismo objetivo como tal. Acá, para poder hablar de redes de conocimiento, obviamente pues, es necesario de que sepamos de que manejamos diferentes tipologías de redes. Hay redes académicas, científicas, de redes sociales, y sin embargo vamos a entonces, o por lo menos desde mi mirada entiendo, de que toda la influencia o la convergencia de todas estas
de estas redes realmente son las que van a constituir una verdadera red de conocimiento, que lo que nos va a permitir esos niveles de cooperación, esos niveles de interrelación, de participación, de intercambio, que es lo último con lo que había conversado el compañero. Continuamos acá. Esto es tomado obviamente por el grupo GITT cuando entiende que la red de conocimiento son autónomas, como tal, de que lo importante es que tanto la interacción como la colaboración que se dé dentro de ese mismo grupo cada vez sea más amplio, más se intensifiquen de esa manera. Y otra cosa es cuando se habla de la autonomía, de que no hay unos lineamientos preestablecidos, sino que cada red como tal tiene sus propios, digamos, lineamientos, se pueden decir, o sus propias obligaciones o derechos o sus propias leyes. Bueno, esto es lo que me interesa en relación al trabajo, a lo que se expone en este congreso, que tiene que ver específicamente es cómo nosotros debemos entonces buscar objetivos comunes. En este caso se hablaron de proyectos en común, cada uno aportando desde sus conocimientos previos y obviamente actualizando cada vez ese conocimiento, y siempre van a estar mediatizados a través de ¿qué? Del intercambio de la información y por lo tanto de esos mismos procesos de conocimiento. Toda esta socialización de estas experiencias entonces es lo que nos está permitiendo de que siempre tengamos unos nuevos escenarios donde actuar, y a la vez, cada vez que debamos tomar unas decisiones, optemos por la mejor o en esas oportunidades que nos da la cotidianidad. ¿Ok? Este es un ejemplo de cada una de esas redes de conocimiento. O sea que se configuran y reconfiguran de manera constante. Cada grupo va a tener una red distinta a otra red, porque cada red va a estar, como hay una autonomía, va entonces a dar cuenta de sus propios intereses, de su intercambio a nivel de valores y todo lo demás. No, pues que ya el tiempo se me acaba, pero voy a leer de pronto, a ver si ok, es simplemente esta la parte de la construcción, que es a lo que nos referimos a esta red de conocimiento, la que nos permite que tanto nuestro aprendizaje, nuestra curiosidad, nuestra creatividad y todo lo demás permita que entonces seamos flexibles y nos adaptemos de manera muy fácil a los mismos cambios desde de las mismas redes como tal. La mente humana entonces estamos que incluye tanto esas emociones como esa cognición. Vamos a hablar de esas habilidades entonces socioemocionales, que vienen a ser la empatía, intencionalidad, conciencia, la norma, la cultura, el lenguaje. Por favor. Ok. Nosotros entonces somos los que le damos el significado, y realmente, aunque sea positivo o negativo, de acuerdo a nuestras vivencias, y cada uno de ellos, pues, de nosotros vamos a hacer un proceso de valoración diferente, y cada vez que tengamos unas amenazas, pues vamos a responder con respecto, si con miedo, con temor o posiblemente con agresividad. Para terminar esta parte, entonces, vamos entonces a requerir de que tenemos que transformarnos en ese sentido, para poder entonces recuperar y poder seguir lo que también tenemos que ver con la parte de la resiliencia. Entonces, como comunidades debemos dar esa fuerza y valorar la resiliencia, que es la que realmente les ha permitido salir avantes en todas estas situaciones adversas en las cuales Colombia como país pues tenemos todavía actualmente, aunque realmente podemos hablar de un posconflicto, pero en muchos espacios todavía estamos en conflicto. Bueno, no más, puedes continuar porque
Esto es para reconfirmar lo que se ha dicho y lo que se ha trabajado acá con respecto de cómo deber aprovechar entonces estas tecnologías que tienen que ver con la información y la comunicación, como las web, como estas redes sociales, realmente han sido pues responsables de que nos podamos desarrollar emocionalmente y que podamos entonces aprender a relacionarnos. Yo creo que me falta la ultimita. Y con esto quisiera como determinar, porque con esto fue la vez pasada en mi intervención, fue con lo que había finalizado. Entender la educación para transformar estas emociones es la clave para llegar a una convivencia social pacífica. En otras palabras, no debemos perder las fuerzas de seguir haciendo las cosas bien, de seguir construyendo un país con mejores ciudadanos, sociedades más humanas y justas, y alcancemos a aparcar los conflictos, la desconfianza, la venganza, el odio, y para su logro ha de suceder un cambio social, pero también una transformación cognitiva y emocional en todos los frentes, pero principalmente en nuestros dirigentes políticos de este país.